¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa del Especialista Responde. Hoy día vamos a hablar de la depresión y desde ya los dejo invitados para que nos puedan mandar sus preguntas. Estamos con el hashtag El Especialista Responde en esta transmisión por Canal 24 Horas y también a través de nuestro Facebook Live. Así que desde ya invitados a participar para que la doctora que nos acompaña hoy pueda atender a todas sus dudas. Les decía, vamos a hablar de la depresión, este trastorno del estado de ánimo que se manifiesta a partir de una serie de síntomas que pueden incluir, por ejemplo, cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y también una sensación de congoja o de angustia. ¿Cómo ayudar a quien padece y cuándo recurrir a un especialista? ¿Cuándo puede ser algo puntual y cuándo ya estamos hablando de una enfermedad más bien crónica? Bueno, vamos a profundizar. Estamos para eso junto a la doctora Pilar del Río. Ella es psiquiatra de Clínica Meds. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a usted. A ver, ¿qué tan pasajera puede ser la depresión o qué tan constante y permanente en el tiempo? ¿Es depresión solo si se extiende o también hay depresiones breves que duran un lapso simplemente? Mira, en eso es bien importante hacer el diagnóstico si lo que te está pasando es una depresión o no. Porque cuando ya entramos en el cuadro clínico, Carla, esta puede ser tan constante que incluso la persona llegue a sentir que es otra persona y que eso ya es parte de su vida y incluso se puede ya no distinguir qué es depresión y qué soy yo. Ya, pero en el fondo hay cuadros puntuales por hechos específicos que pudieran rotularse como depresión, pero tenemos una depresión clínica que esa es la más grave. Exacto. Y independiente de que la causa sea un gatillado por algo externo, si tú ya tienes depresión clínica, sin tratamiento es difícil salir. Y si logras salir, que es en general después de 6 a 8 meses, o sea, es largo, la posibilidad de recurrencia es más de un 80%. Cuando no te has hecho el tratamiento. Doctora, pero es normal que uno de pronto, no sé, se levante, se sienta un poco más triste, o que haya días que uno tiene más ánimo y otros no. Absolutamente. No sé, hay gente que le influye hasta si es que solo está nublado, gente muy fotosensible que en invierno anda como más bajoneada. ¿Cómo distinguir si lo que me está pasando es un cambio de humor normal, cotidiano, o de verdad tengo depresión o me estoy insertando como un cuadro depresivo que podría ser más grave? Mira, ahí hay dos cosas que son claves. La primera es la que tú mencionabas, uno puede tener días malos, un momento más difícil, pero esto no debe prolongarse más de 2 semanas seguidas. O sea, si tú recuerdas momentos malos en tu vida, normalmente duran un par de días o una semana el peor conflicto que puedes haber tenido, pero más de 15 días seguidos ya hay riesgo de depresión. Y lo otro es la intensidad, o sea, hasta qué punto estas molestias, la angustia, el enojo, el no dormir, influyen en tu funcionalidad diaria. Hablemos un poco de los síntomas porque tenemos preparadas algunas gráficas también para poder ir ilustrando de alguna forma nuestra conversación, porque vamos a también preguntarle qué síntomas son más severos o no, y en el fondo cuántos de estos se tienen que dar, porque sentimientos de tristeza o de vacío, lo que decíamos, es general, o pueden pasar cosas concretas, no sé, se me murió alguien, es como normal que uno tenga pena. También se dice que puede haber arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, pérdida de interés en actividades. ¿Quién no se ha levantado un día y dice, ay, no tengo ganas de ir a trabajar? ¿Ya? ¿Qué tan pasajero no puede ser eso? Alteraciones del sueño. Para que sea una depresión preocupante, yo tenga que ir al doctor, en el fondo se tiene que dar todo esto en conjunto. ¿Cuál es como la clave? La clave es que se den de estos y más que vamos a ver después, sí, porque tenemos otras gráficas al menos 5 o 6 en conjunto, pero por 2 semanas permanentemente, Carla, y que nada logre sacarme de ahí, porque es cierto lo que tú dices, yo puedo estar triste, pero de repente la conversación con una amiga me alivia, ¿no? Y yo me siento mejor, o puedo no haber dormido una noche o dos, pero luego logro dormir. Entonces, cuando esto es permanente y nada logra sacarme de este estado, ahí ya estamos en riesgo de una depresión clínica. Aquí hay otros síntomas que se podrían sumar entonces o estar dentro del listado: cansancio y falta de energía, falta de apetito, ansiedad, agitación o inquietud, sentimientos de culpa o inutilidad. Eso es bien profundo, el sentirse inútil. Yo creo que eso sí que no es algo que pase todos los días. No es algo que pasa todos los días y además cuando hay una depresión, Carla, estas ideas tienden a alejarse de la realidad, dejan de ser objetivas, la persona ya no tiene ni siquiera evidencias, porque uno también se puede sentir culpable por algo que hizo, ¿no? Pero aquí cuando ya hay una depresión, los sentimientos de culpa o de sentirme inútil no tienen ninguna correlación con los hechos objetivos, con lo que está ocurriendo realmente. Ya, y eso distinguiría también el si me está dando un cuadro depresivo por algo puntual. Pienso en la depresión postparto, que puede ser algo puntual, que ya le voy a preguntar por aquello. O pienso en un dolor grande, que también puede generar un cuadro depresivo. Pero cuando ya esto se mantiene en el tiempo, mucho más profundo. ¿Esta es una enfermedad de la mente?
Esta es una enfermedad de la mente o podríamos decir del sistema nervioso central, ¿no? Del cerebro específicamente y del sistema nervioso unido al sistema hormonal, que es muy importante aquí, lo neuroendocrino. Y en esto hay un punto que a mí me parece muy interesante, que es que a todos nos cuesta mucho entender una enfermedad que no se ve. Claro. ¿No? Y la verdad es que lo que se enferma son pequeños químicos, neurotransmisores que nunca vamos a lograr ver con los ojos, ni tampoco con una radiografía, ¿no? O un una examen. descompensación biológica. Es una descompensación biológica que se muestra solo en el funcionamiento de estas cosas, como veíamos. O sea, para que yo pueda levantarme con ánimo, yo quiera ir a trabajar, yo duerma, yo tenga apetito y yo pueda regular o controlar la expresión de mis emociones, yo necesito que funcione bien, especialmente la serotonina y todas las vías serotoninérgicas, pero también otros neurotransmisores y hormonas. Ya nos vamos a meter un poquitito más a indagar en las causas, que en gran parte podrían ser estas como bioquímicas de las que estamos hablando, pero tenemos una pregunta también de ustedes. Recuerden que estamos con el hashtag El Especialista Responde. Oscar Meléndez Bulnes dice, hola, ¿cómo no confundir angustia con depresión? Es una muy buena pregunta, Oscar, gracias. Y básicamente, ¿cómo no confundir angustia o tristeza con depresión? Tiene que ver con la proporcionalidad de la emoción, o sea, que sea socialmente aceptado en el lugar donde tú vives, en torno donde tú vives y respecto a tu vida anterior también, el grado de angustia que sientes para esto. Por ejemplo, hay personas que siempre se han angustiado con cosas pequeñas, ¿no? Y a nadie le parece raro. Pero si de repente la proporcionalidad de tu angustia supera lo que ha sido para ti en general, tu historial, o lo que se considera en la sociedad, por ejemplo, si alguien está angustiado por una muerte cercana, nadie lo va a encontrar raro. Claro. Pero si eso se desproporciona de tu propia historia, de tu propio entorno, o dura más de 2 semanas seguidas, entonces ya estamos hablando de un cuadro clínico más serio. Claro, y esto empieza a afectar finalmente tu funcionamiento cotidiano. Exacto. Si en el fondo tú no quieres ir a trabajar, no tienes ganas de levantarte, etcétera, te cuesta vivir. Te cuesta vivir. Vamos un poco a hablar de las causas. Hablábamos de estas descompensaciones biológicas y químicas, incluso dentro del organismo. ¿Siempre es producto de eso o una depresión se puede desatar de un hecho puntual? Porque, por ejemplo, la muerte de un ser querido se puede llegar a sobrellevar, puede causar pena, angustia, etcétera, y sobrellevar. Pero también, me imagino, puede derivar en una depresión mucho más profunda. Hay gente que no sale de ese hoyo. Es que son dos cosas distintas, Carla. Uno es que una depresión se puede gatillar solo por descompensación biológica o puede tener un desencadenante como gatillante. Pero una vez que yo digo, este cuadro clínico es una depresión, quiere decir que hay una descompensación en el sistema nervioso central. Doctora, quedémonos un poquitito, ya voy con la pregunta. Causas de la depresión, aquí decimos diferencias biológicas, química del cerebro, hormonas, rasgos hereditarios, casi puras cosas en las que vendríamos como predeterminados, ¿verdad? Si es que esto no es algo que podamos modificar, no pasa por el día a día. Pero entonces eso significa que una persona viene desde que es chiquitito. ¿Cuándo se manifiesta la depresión? Mira, lo que pasa es que hay personas que son más vulnerables a sufrir una depresión. Así como, por ejemplo, para el terremoto del 2010, que yo creo que todos se acuerdan, no todo el mundo sufrió un estrés postraumático o una depresión. La gente respondió de distintas maneras frente al mismo evento. Entonces, esto es igual. Hay personas que pueden tener una carga genética muy grande o un sistema biológico en el sistema nervioso central o en el sistema hormonal que trae una vulnerabilidad y que pueden nunca en su vida presentar una depresión o que van a ser más vulnerables a con algún gatillante del ambiente presentar el cuadro clínico de una depresión. Ya le voy a preguntar si eso se puede manejar o no, digamos, Sí. y cuáles son las soluciones o los tratamientos. Pero vamos con otra pregunta del público a esta hora en el hashtag El Especialista Responde. Mila Espinosa dice, aproximadamente, ¿cuánto dura el tratamiento para la depresión? Me diagnosticaron trastorno depresivo y estoy con un comprimido de sertralina al desayuno. Desde que estoy en tratamiento que no he vuelto a sentir esas crisis de angustia y ganas de llorar por todo. Quedo atenta, gracias. Fundamental esta pregunta, Carla, porque muchas personas toman antidepresivos o inician un tratamiento para la depresión, a los 2 meses se sienten bien y suspenden el tratamiento. Ustedes se imaginarán que estos medicamentos tienen que actuar a nivel de las neuronas, que son células muy complejas, y tienen que actuar a nivel del núcleo de las neuronas por un mínimo de 6 meses. Si yo dejo el medicamento antes, mucha gente piensa, uy, me hice adicta al medicamento porque lo dejé y me volví a sentir mal. Y en realidad es que lo dejaron antes de tiempo. Si yo no espero mínimo de 6 meses, pero en general un tratamiento para la depresión va a durar 1 año en promedio, pero si yo no espero mínimo 6 meses, no le doy tiempo a mi sistema nervioso central para que recupere su funcionamiento, yo deje el medicamento y el sistema siga funcionando solo. Doctora, en el marco de esa depresión profunda, que estamos hablando que es la grave, la clínica, en el fondo siempre la mirada es farmacológica o hay algo más que hacer. ¿Qué hay con las terapias psicológicas? Uno no podría como con
autoexamen, con autoayuda, con psicoanálisis, enfrentando sus problemas, vencer la depresión? ¿Siempre va a ser necesario un medicamento? Mira, yo siempre doy este ejemplo, Carla, a mis pacientes. Es como que tú le dijeras a un diabético insulino dependiente que no se ponga la insulina, que lo haga a pura voluntad. No se puede. Cuando el paciente necesita hacer la dieta, pero también ponerse la insulina. Cuando tú tienes un problema, tú puedes salir adelante con voluntad, con terapia y todo. Pero cuando tú tienes una depresión, que es una enfermedad, sin medicamentos es al contrario, más lo que te vas a frustrar en terapia. Porque todo lo que la psicóloga te proponga hacer no te va a resultar. Porque yo digo, es como no tener la harina para hacer el pan. Pero perdón, ¿eso significa que la gente que tiene depresión clínica, que es la más grave, está condenada a seguir teniéndola y siempre estarse medicando? ¿O llega algún momento en que después de hacerse un buen tratamiento con medicamentos se pasa y la gente ya no vuelve a un cuadro de depresión? Absolutamente, y te diría que es todo lo contrario. Las personas que se niegan, con muchas resistencias muy entendibles, todas ellas, es importante conversarlas, pero las personas que se niegan rotundamente a tomar fármacos son las que normalmente les cuesta más salir. Con los medicamentos, al contrario, lo más habitual es que si yo tomo los medicamentos y hago la terapia, porque el remedio no hace el trabajo solo, no es un superhéroe, el trabajo lo hace la persona, pero necesita la harina para hacer el pan. Sin el medicamento es difícil que salga. ¿Siempre las causas de una depresión profunda van a ser más bien genéticas, biológicas, químicas del cerebro, o puede haber otras causas que deriven en una depresión grave? O sea, causas pueden haber muchas, pero siempre que hay una depresión grave, la persona se quedó sin serotonina, por ponerlo muy en sencillo, digamos. Serotonina. ¿Por qué se habla tanto del litio? Porque el litio es un tratamiento que se usa para depresiones muy graves, especialmente el trastorno afectivo bipolar. Es que esto se dice hasta en la cotidianidad, como te falta litio. Sí, pero es una manera muy despectiva también de usarlo. Sí, y es un dicho popular, pero que no tiene nada que ver. A nosotros no nos pueden medir el litio a menos que nos den litio. Y ahí hay que medirlo para ir viendo el nivel. ¿Y qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que está encargado en el sistema nervioso central de regular las cosas que vimos ahí como síntomas. Es el encargado de regular las emociones, es el encargado de regular los impulsos, que yo no esté descontrolada, es el encargado, por ejemplo, que yo pueda tomar decisiones. No sé si te has fijado, pero a la gente con depresión le cuesta mucho tomar decisiones, desde qué ponerme en la mañana hasta si ir a ver a una persona o no, o sea, cosas cotidianas pequeñas. La serotonina también está involucrada en eso. Ya, y es eso lo que se trabaja entonces en este tratamiento que se hace para la depresión. Sí, hay otros neurotransmisores y hormonas involucradas también, y en eso yo les recomiendo, ojalá, hacerse un estudio completo cuando están con una depresión clínica, porque pueden haber otros sistemas hormonales alterados. Con el cuerpo funcionando bien, todos los esfuerzos que ustedes hagan, terapia psicológica, terapias alternativas, apoyo de familia, ejercicio, muy importante, y cuidar la alimentación, va a florecer. Va a ser mejor. Vamos a otra pregunta. Hay mucho interés, doctora. Nos está escribiendo mucha gente porque además este es uno de los males de nuestros días y en Chile hay una cifra bien elevada de depresión. Hola, tengo depresión endógena detectada el 2012. ¿Algún día me sanaré? Yo he escuchado expertos que dicen que ya no se habla de esto de la depresión endógena o exógena, que la depresión es depresión nomás. No sé qué le podemos decir a Andrea Andrades. Mira, lo que le podemos decir es que efectivamente ya no se habla de endógeno y exógeno, porque hoy día se sabe, lo que yo te decía, que la depresión tiene causas genéticas, biológicas, pero también está muy influida por lo que es ambiental. Entonces, hoy en día, con todo lo que tenemos a disposición, ninguna persona con depresión está condenada a vivir deprimida. En el fondo, la depresión es una enfermedad crónica, en el sentido que siempre va a haber vulnerabilidad a recaer. Pero si tú haces, André, un buen tratamiento con medicamento y haces cambios en el entorno que faciliten un bienestar, de todas maneras te puedes sanar en el sentido de andar bien, de sentirse bien. ¿Qué tipo de cambios, qué puede influir en el bienestar? Porque también me queda dando vueltas lo que decías sobre el terremoto. Sí. ¿Por qué hay gente que es más resiliente? Porque hay gente que frente a la adversidad dice no importa, vamos, que se puede y no se deprime. Versus otras personas que realmente caen en un hoyo negro del que creen que no van a poder salir nunca. ¿Hay alguna forma como de, no sé, preventivamente irnos preparando para ser más resilientes y evitar una depresión, por ejemplo, desde que uno es niño o no? Sí. Quitando de lado las personas que tienen una vulnerabilidad genética muy importante, que ahí las pobres están un poco predispuestas a sufrir depresión. Perdón, ¿esa vulnerabilidad genética puede ser hereditaria? Es decir, familias que tienen padre o madre con depresión, ¿más probable que la tengan? Absolutamente, más probable, no necesariamente, pero sí más en una tabla de probabilidades sí. Pero quitando de lado entonces las personas que tienen una vulnerabilidad genética muy importante, hay básicamente dos factores. Uno es el carácter, la personalidad, que todos nacemos con cierta personalidad,
Pero el otro es el apoyo psicosocial. Eso está súper estudiado, Carla, que las personas que tienen buenos vínculos, buenas relaciones sociales, buen apoyo, ya sea amigos, padres, vecinos, guías espirituales, las personas que se sienten que no están solas, que están acompañadas, es el factor de resiliencia más importante en depresión. Sí, leía yo la importancia de la autoestima, por ejemplo, que gente con baja autoestima tiene mucho más riesgo de tener una depresión. Absolutamente. Ahora, me pregunto yo si hay factores biológicos internos y factores externos. ¿Por qué Chile tiene tasas altas de depresión? ¿Qué habrá, por ejemplo, en Chile que pueda estar influyendo en nuestro ritmo de vida? ¿Son las exigencias? ¿Por qué en un país como Chile tenemos tanta gente con depresión y depresiones graves, severas? Grave. Mira, ahí se han hecho varios estudios sociológicos y epidemiológicos. No se ha podido llegar a una conclusión como certera y absoluta, porque es bien difícil determinar las causas, pero de las hipótesis más aceptadas están, por una parte, parece que tenemos una vulnerabilidad genética tanto a la depresión como a la resistencia a la insulina y la diabetes. Bueno, heredado otro de mal nuestros de ancestros, sí. Pero también estaría el factor como de la personalidad de los chilenos, ¿no? Que somos bastante más retraídos, menos dados a expresar las emociones, los sentimientos y mucho más llevados también como por el deber y nos sentimos como un poco resignados o como condenados a vivir ciertas condiciones de vida. Somos como en ese sentido quizás poco confiados en los cambios que podemos hacer. Estoy pensando, a raíz de eso que estoy escuchando, siempre se ha dicho que en Chile la gente como que tiende a guardarse las cosas, a reprimirse mucho, a conformarse mucho. No ya llevado desde la sociedad, sino desde el individuo. El guardarse cosas, el no como trabajar cuando uno tiene un problema, decir lo que uno siente, quedarse con malos sentimientos, ¿puede ser un factor de riesgo para la depresión? O sea, es absolutamente un factor de riesgo, Carla, tanto el guardarse cosas como el no hacer cambios para modificar el estrés. El estrés crónico, personas que dicen, no, bueno, es lo que hay, ¿qué le voy a hacer? El estrés crónico genera cortisol y adrenalina, dos hormonas que están hechas para activarse y desactivarse rápidamente. Es como viene un león, sal corriendo y después pasa. Pero el estrés crónico, que hace que la adrenalina y el cortisol estén permanentemente altas y nos tengan permanentemente en alerta, pasa la barrera hematoencefálica, llega a nuestras pobres neuronas y les hace mucho daño y puede ser incluso como el causante de la depresión. Bien, pues doctora, vamos a seguir, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo y también las consecuencias. ¿Qué pasa cuando uno no trata una depresión como corresponde o por qué hay tratamientos que finalmente fallan o no logran, por ejemplo, evitar, no sé, suicidios, que puede ser la manifestación más terrible de la depresión maltratada? Espérenme un ratito porque vamos a ir a la pausa y vamos a ir a la pausa saludando a uno de nuestros auspiciadores. Les quiero contar que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y pueden afectarnos a todos. Si tu visión se ha puesto borrosa o las cosas que ves no son tan brillantes ni coloridas como solías verlas, puede que hayas desarrollado una catarata en uno o en ambos ojos. Esta es una recomendación de Clínica Mira. Visita a tu oftalmólogo y cuida tu visión. Clínica Mira, ver bien, vivir mejor. Pausa y ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Te quiero contar, antes de seguir con el tema de hoy, que hay muchas parejas que han ido a IBI Santiago y que ahora son padres, porque con orgullo pueden decir que ya han sido más de 3.000 sueños cumplidos. Ellos ya saben lo que es ser papás. Tú puedes empezar hoy, pide hora en IBI Santiago. Son especialistas en medicina reproductiva. Puedes llamar al 22 571 3601. IBI, donde nace la vida. Y vamos a seguir conversando con la doctora Pilar del Río, psiquiatra de Clínica Mets, que está con nosotros abordando el tema de hoy, que es la depresión. Doctora, vamos a ir con Francesca Casinelli también a nuestro Facebook Live. La está esperando porque hay muchas preguntas. Fran, a ver cómo ha estado la interacción con la gente. ¿Cómo estás? Hay mucha interacción, muchas personas comentando ya que conocen a alguien que tiene depresión o también contándonos cómo lo viven ellos día a día. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos escriben a través de Facebook. Antes de hacerle una pregunta que tenemos guardada para la doctora, quiero destacar nuestra nota que tenemos como todos los días del especialista responde en 24horas.cl. Las altas cifras de depresión en Chile. ¿Sabían que 322 millones de personas sufren esto a nivel mundial? Las cifras respecto a nuestro país en específico están disponibles para ustedes en 24horas.cl para quienes quieran revisarlas en detalle. Y ahora sí, vamos con la pregunta que le tenemos a la doctora, que es de Andreita, que nos escribió a través de Facebook. Ella quería saber si es que los niños también pueden tener depresión. Bien, Fran, gracias. La doctora va a responder y se va para allá. Perfecto. Doctora, contra el tiempo ya. ¿Pueden los niños tener depresión? Sí,
pueden tener depresión, lamentablemente, Carla, porque es muy triste ver a un niño deprimido y los papás suelen no creer que un niño puede tener depresión, pero es lo mismo que para los adultos. O sea, los niños pueden tener este cuadro clínico en donde también quedan sin las herramientas biológicas para responder a las demandas del entorno. Ahora, ahí yo encuentro que es más fácil detectarla, porque un niño cansado, que no se quiere levantar, que no tenga ánimo, llama más la atención que un adulto. Llama más la atención, pero aunque no lo creas, es más difícil detectar la depresión en los niños. Chuta, porque ojo a los papás. No es tan marcada como Ya. en los adultos y puede tener síntomas un poquito distintos a los que vimos recién acá. Ya, con mucho ojo entonces los papás van a profundizar en ese tema. También, doctora, la importancia de que el entorno sea comprensivo con esto junto a la Fran. En nuestro Facebook Live hay un montón de dudas más que no alcanzamos a resolver, así que les queremos agradecer mucho por la participación. Doctora, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, que esté bien. Nosotros nos reencontramos en un próximo El Especialista Responde con la participación de ustedes como siempre. Que les vaya muy bien. Gracias, chao.